Tardes, estamos empezando una nueva sesión en Coraje en Vivo con un emprendedor en el rubro gastronómico, Pablo Paz es su nombre, dueño de empresa de, de el mejor café, diría yo, a mi juicio, en San Miguel. Pablo, cuéntame un poquito de lo que estás atravesando en este momento. Me está entrando una llamada, así que vamos a... eh, bueno, cuéntame un poquito, discúlpame que te corte, que entró una llamada y justo... Bueno, estamos acá para hablar de los problemas, sobre todo los problemas que estamos pasando por efecto de la pandemia. Y creo que tu sector es uno de los más golpeados. Además, he visto que se han organizado muy bien. He visto parte de tu grupo salir en distintos medios, eh, generando demandas específicas por el sector. Sé también que tú eres uno de los representantes de ese grupo. Cuéntanos un poquito acerca de tu negocio, cuéntanos un poquito de ti y cuéntanos tus impresiones acerca de lo que está ocurriendo. Bueno, gracias por la invitación, Ricky. Siempre es un placer poder conversar contigo. Bueno, la verdad es un periodo crítico por el que estamos pasando los del sector gastronómico. La cafetería, por ejemplo, ya la tenemos abierta 2 años. Es un emprendimiento nuevo prácticamente y que lamentablemente bueno, por todo lo que ha estado pasando, eh, ya desde octubre y noviembre del año pasado, por la crisis política que hemos pasado, hemos venido sufriendo demasiado, ¿no? Esto se nos ha ido complicando porque obviamente no somos gente que vive del día al día, pero sí somos gente que vive del mes a mes. Entonces nosotros tenemos que De cumplir acuerdo. planilla, tenemos que pagar impuestos, tenemos que pagar a proveedores y un sinfín de cosas de pagos que realmente se nos hacen imposibles si venimos atravesando este tipo de crisis, ya sea de salud o crisis políticas, ¿no? Y obviamente también cabe mencionar que no todos los meses del año son buenos para nuestro rubro, para nuestro negocio, ¿no? Hay meses que realmente son malos, como el mes de febrero, que hemos tenido que atravesar carnaval, que un mes más corto. Entonces, todo esto sumando una a las cosas, son situaciones que nos han puesto en la lona, a varios del rubro gastronómico, especialmente a los que somos medianos y pequeños, ¿no? Entonces, hemos planteado tal vez a modo de iniciativa con varios miembros del sector algunas ideas que las hemos ido plasmando en cartas que hemos mandado al gobierno. Hemos tratado de llegar a medios de prensa, porque en realidad nosotros necesitamos un apoyo, y no solamente por sobrevivir nosotros, porque tenemos gente por debajo, nuestros empleados, la gente que trabaja con nosotros, que también vive de nosotros, y que tiene familias, y que tiene necesidades, y que tiene pagos, y que tiene deudas, y que tiene que cumplir con muchas obligaciones, y claramente esto es una cadena, ¿no? Una cadena en la que nos vemos perjudicados nosotros y se ven perjudicados ellos, ¿no? Definitivamente, ustedes han hecho un pequeño estudio de lo que, o por lo menos tienen una idea aproximada de cuál es el impacto económico que está generando en su sector. O Mira, sea, traducido en millones de bolivianos o miles de bolivianos, ¿ustedes tienen alguna idea de cuán importante es este sector en el movimiento económico? En realidad, mira, esto yo te lo voy a plantear más o menos en números grandes, porque el sector que nosotros, bueno, el grupo que nosotros tenemos organizado en las actividades económicas de San Miguel, de la zona sur, somos alrededor de 400, 500 negocios, ¿ya? Y Mm, nuestro movimiento, hemos hablado de que solo de nosotros dependen alrededor de 1.500 a 2.000 personas, ¿no? Directamente, sin contar los que son proveedores externos u otros proveedores, ¿no? Entonces, estamos hablando de que solamente en el tema de empleados y todas estas cosas perdemos alrededor de 100 millones de bolivianos mensualmente, ¿no? Y obviamente el impacto por la falta de ventas y todo esto son números que no podríamos calcularlos específicamente ahora, pero son bastante altos porque nosotros no somos el grupo más grande que desarrolla economía en Bolivia, porque sabemos que la informalidad ocupa el 83%
del porcentaje total de la mano, bueno, del trabajo en Bolivia, pero realmente nosotros sí somos un eslabón bien importante, especialmente las medianas y las pequeñas empresas, ¿no? Porque generamos bastantes fuentes de empleo, como te he ido mencionando, y generamos un movimiento, especialmente en el área gastronómica, porque San Miguel es característico el tema de restaurantes, cafeterías y todo este rubro, que sí genera un movimiento importante económico, ¿no? Para subsistencia de la gente que vive en la zona, para subsistencia de la economía regional de San Miguel, porque contribuimos con impuestos, todo este tema, ¿no? Perfecto. Sé que son más o menos unas casi 200 empresas las que están organizadas en el grupo que ustedes manejan. ¿Han tomado contacto con otras organizaciones o con grupos similares a nivel nacional? ¿O es simplemente ahora un grupo que pelea por el sector, específicamente la zona sur? Sé que están más orientados a esa zona, ¿cierto? Sí, estamos orientados a esta zona, pero sabemos que nuestra voz tiene que ir sumando más adeptos, ¿no? Y justamente hemos tomado contacto con la gente, que creo que tú también eres parte de los emprendedores y empresarios de Bolivia, de la Asociación Nueva de Emprendedores y Empresarios, para tratar de llegar a puntos de encuentro y ver que nuestras necesidades son las mismas en lo macro, ¿no? También hemos tomado contacto, yo tengo una sucursal que recién hemos abierto en Santa Cruz, tomado contacto con la gente de Santa Cruz, porque el problema que llevamos nosotros lo llevan en todos los departamentos. Y con ellos también estamos viendo algún tema de mandar notas, de aunar esfuerzos para que nuestra voz sea oída y que se nos pueda alivianar el peso que va a recaer sobre nuestras espaldas después de que pase la crisis, ¿no? Porque ya es complicado en este momento todo el peso que tenemos que cargar, porque obviamente tenemos que pagar alquileres, tenemos que pagar a los empleados, tenemos que pagar impuestos y todas esas cosas, pero queremos, como te digo, llegar a engranar con los demás grupos para tener una sola voz y que nuestro requerimiento sea uno solo, ¿no? Al final de cuentas. ¿Qué tan escuchados están siendo ustedes? Realmente todo ese grupo al que ustedes aglutinan ha podido llegar a instancias superiores, es decir, el gobierno se ha sentado o ha tendido puentes para conversar con ustedes. En realidad, no hemos tenido esta aproximación directa. Lo que sí, la prensa nos ha dado bastante cobertura y eso hay que agradecer a la gente de la prensa porque realmente nos han hecho entrevistas, hemos llegado a conversar con periódicos y todo este tema. Pero, eso sí es también importante mencionarlo. Hay muchos candidatos de la circunscripción, por ejemplo, de las 7, que es de la zona sur, que se han contactado con nosotros para querer ayudarnos. Pero lo que nosotros queremos sacar es el tinte político un poco de este tema porque sabemos que todo tiene un costo político al final, entonces queremos plasmar nuestra vivencia directa al Estado, al gobierno, y que el gobierno nos dé una respuesta, ¿no? Porque nosotros necesitamos soluciones a corto y a mediano plazo, no necesitamos que un candidato que va a estar qué sé yo, va a ser diputado de aquí a 6 meses, 8 meses, nos dé una respuesta que no nos sirve en este momento, ¿no? O sea, en pocas palabras, no han tenido ahora un acercamiento, quizás por una u otra razón, por intereses políticos o no, pero un acercamiento real con el gobierno ustedes no lo han tenido. No, ninguno. Y nos desalienta más que saber que el ministro de Economía, Garay, dice básicamente que las empresas privadas tenemos que aguantar, que primero está la vida, como si nosotros no fuéramos parte del ciclo de generar vida, ¿no? Porque nosotros tenemos que ganar, tenemos que alimentarnos, tenemos que comprar, tenemos que pagar a los empleados que a su vez tienen que ir a comprar alimentos y tienen que sobrevivir de alguna forma, si se puede decir esto, ¿no? Perfecto. Déjame desmenuzar un poquito tu negocio, querido Pablo. Si tú tuvieras que diferenciar por lo más importante hasta lo menos importante, sé que en esto todo es importante, pero ¿cuáles son los puntos más importantes a la hora de estructurar tu negocio? ¿Qué es lo que genera mayor carga económica, ¿no? O erogación económica ahora que ustedes están todos cerrados? Hay muchas solicitudes de distintos sectores y me gustaría escuchar cuáles son las de ustedes.
O sea, ¿cuáles son los puntos vitales para la subsistencia de sus empresas? Bueno, nosotros lo que básicamente necesitamos es flujo de caja para poder pagar principalmente a los empleados que trabajan con nosotros y suministro de productos, ¿no? Trabajamos con materia prima para posteriormente volverla a producto. Hoy día, no, perdón, ayer hemos redactado una nueva nota en la que nosotros hablamos de un win-win con el gobierno, de un gana-gana, porque es lo que queremos. No, no queremos ser una carga para el Estado y pedir bonos a título gratuito, que nos regalen nada. Básicamente, el punto principal del que hemos hablado en esto es por ejemplo, que nos den créditos blandos apenas salgamos de esta crisis, que nos den créditos blandos que se calculen sobre la base de nuestras planillas y nuestros gastos fijos mensuales y que se multipliquen por 3 para que nosotros en 3 meses podamos estabilizarnos con estos créditos que sean a una tasa baja y de fácil acceso. Ese es uno de los puntos que hemos planteado en nuestra nueva nota. El otro tema es el tema del aguinaldo y de los sueldos. Evidentemente es difícil agarrar y decir, no, no te vamos a pagar este mes porque no hay ingresos. Entonces nosotros lo que queremos hacer es que se nos aliviane un poco esta carga y, por ejemplo, el aguinaldo que se tiene que pagar a fin de año lo podamos desglosar en 12 meses el próximo año, prorrateando el pago, o que se nos haga un pago, que podamos hacer el pago O sea, efectivo. ustedes plantean no pagar el aguinaldo este año y diferirlo al siguiente año partido en 12 meses. Eso es lo que... Sí, Lo en 12 que... meses, sí, en 12 meses o en 6 meses, al sexto mes, es decir, a medio año pagarlo completo, ¿no? Alguna forma donde nosotros podemos eliminar nuestros costos mensuales, ¿no? Ese es el segundo planteamiento que hemos hecho. Y en tema de los beneficios sociales, hay el Fondo Provivienda y el Fondo de Riesgo Profesional, que los eliminemos por un periodo prudente, porque obviamente son los menos importantes dentro de los beneficios sociales que tiene que pagar el empleador, pero que nos pueden servir de alguna forma para aliviar nuestro peso, la carga que tenemos sobre las espaldas, ¿no? Entonces, si mal lo he entendido, lo que ustedes básicamente necesitan es que les generen un préstamos rápidos e inmediatos con una buena tasa. Eso es como su principal pedido. Básicamente sí, es generarnos otra vez un flujo de caja interesante para que nosotros podamos subsistir. Porque caso contrario, querido Ricky, estamos ante inminentes cierres de múltiples empresas, ¿no? Entonces, eso es lo que va a ir pasando. Vamos a tener que cerrar las empresas porque no nos va a dar, como se dice, el cuero para subsistir. Y si no recibimos ese apoyo del gobierno, es complejo, ¿no? ¿Qué hay con el tema de los alquileres? Porque ustedes están en el negocio en que un lugar de atención al público, me imagino que lo requieren todos, y más si tienen 2, 3 sucursales, en el caso de lo que tú me estás comentando, me dices que tienes La Paz, que tienes Santa Cruz, no me quiero imaginar un Alexander, por ejemplo, que fácil debe tener 20 lugares, perdón, la conexión se nos acaba de ir. Esperemos que se restablezca pronto. Bueno, vamos analizando un poco todo lo que hemos hablado con Pablo. Pablo nos comenta que ahorita su principal preocupación, principal preocupación de su sector es el más importante, es la falta, la preocupación que tienen por no tener el flujo necesario y por lo tanto no tener el dinero para responder ningún tipo de deuda en cuanto se levante la cuarentena. Esperemos que todavía esto mejore, si no vamos a dar por terminada la reunión. He estado viendo algunas otras preguntas que me gustaría hablarlas con Pablo cuando él se pueda conectar. Voy a leer algunas. Perdón, Ricky. Ahí vuelve Pablo. No te preocupes, Pablo. Estábamos justo yendo a las preguntas que vienen de parte de las personas. Ahora mismo, déjame ver. Por favor, necesitamos... Mira, aquí, Pablo, hay algunas preguntas de nuestro público. En el primer caso dice,
¿qué tienen pensado ustedes para cubrir sus obligaciones a corto plazo? Es una pregunta súper interesante porque más allá de que se ve el panorama sombrío para ustedes después de que se levante la cuarentena, a corto plazo me imagino algo a 15 días, a 20 días, porque esto no va a durar ni 15 ni 20 días. Entonces, ¿hay alguna manera de restablecer el flujo, aunque sea en menor medida? ¿Ustedes tienen algún plan conjunto o simplemente están esperando a que pase todo esto y optar eh, a un salvataje del sistema financiero, digamos? Ya, bueno, primero te voy a responder la pregunta anterior en la que nos quedamos colgados. Sí hemos hecho una solicitud por el tema de aparte de los alquileres, ¿no? Hemos pedido que se nos reduzcan un 50% los alquileres, porque evidentemente entendemos que ya hay beneficios financieros que ya se han aprobado, el pago de las deudas a junio y creo que ahora a 6 meses de acuerdo a la nueva ley. Entonces, que todos van a ser beneficiados en alguna forma y ese beneficio tiene que llegar por secuencia al último de la cadena, ¿no? Entonces, entendemos que los dueños de los locales, los dueños de los edificios y todo esto, están recibiendo algún beneficio en este momento porque no tienen que pagar sus tarjetas de crédito, no tienen que pagar créditos, y ese beneficio se tiene que trasladar a los que somos los que les pagamos, ¿no? Entonces, pues, vamos a plantear esa opción de que se nos descuenten en un 50% los alquileres y que en algunos casos empresas que no puedan manejar reservas puedan pagar ese 50% en cuotas durante los próximos 6 meses, ¿no? Porque hay empresas que realmente viven muy ajustados en su economía. Ahora, esto también va a ¿Te refieres a la gente que alquila o a los arrendatarios, a los que a los nosotros... arrendatarios? Exacto. A ustedes, se Sí, refieren a ustedes. exactamente. Entonces, Bueno, eso pero hay también vamos dos a ver. pedidos, me dices. Uno, o que les condonen el 50% o los prorrateen a X tiempo. Esas son. Exactamente. Eso tendría que ser una opción viable porque en realidad, como te digo, la mayoría de los negocios en este rubro no van a poder pagar el alquiler Es que en inmediatamente. realidad esa opción es más que viable. Y si yo fuera un tipo, una persona que te alquila, yo te diría, bueno, ya no hay problema, entiendo tu situación porque igual me lo vas a pagar. Claro. Eh, yo ahí, creo que no sería la mejor solución si estuviera en tu rubro, porque finalmente te sigues cargando los costos en un momento en la que todos estamos apretados. Mm. Sí, Pero bueno, es simplemente mi observación. claro, nosotros lo planteamos de la siguiente forma, de esta forma, porque nosotros al final de cuentas creemos que como sector o como rubro gastronómico vamos a volver y vamos a ser los más beneficiados en la reactivación. Cuando esto vuelva a la normalidad, va a haber, yo me imagino que van a haber rubros mucho más afectados, como el rubro turismo. Yo creo que el rubro turismo va a tardar en recuperarse mucho más tiempo que lo que vamos a tardar los Sí, gastronómicos. definitivamente, Entonces, definitivamente. lo que nosotros queremos es que haya un poco, bueno, la idea es negociar primero de privado a privado, ¿no? Yo, en mi caso particular, yo tengo una reunión telefónica mañana con el dueño de casa, que yo creo que es una persona asequible, porque en octubre ya hemos tenido un problema similar, que hemos estado cerrados por el paro bastante tiempo, y yo lo llamé y le dije, esto es lo que pasó, y él me dijo, ok, te condono la mitad del alquiler. Entonces, eso ya va de una negociación de privado a privado, pero no todos corremos con la misma suerte, ¿me entiendes? Eso es lo que te iba a decir. Lo que pasa es que no necesariamente te encuentras con personas que van a pensar de la misma manera, ¿no? Que esto hay que llevarlo entre todos y demás. Hay gente que simplemente se sujeta a un contrato y punto, ¿no? Entonces, pero bueno, entonces estamos hablando que tu punto más importante es la reactivación de tu flujo. Eso a través del sistema financiero. O sea, punto número uno, primer problema para resolver es establecer tu flujo, ¿cierto? A través de un préstamo bancario con baja tasa de interés. Y claro, y sobre el monto que realmente necesitemos, no vaya a ser que yo tenga mi flujo mensual de, qué sé yo, X cantidad, $8,000 y yo pida $25,000 por un mes, ¿no? O sea, lo que queremos que sea real, ¿no? O sea, que una empresa pueda agarrar y decir, esta es mi planilla, estos son mis costos fijos, llego a $3,500, lo multiplicamos por 3 meses que necesitamos, que sean los $10,500, no exagerar y no
no aprovecharse de este beneficio, porque en realidad es de algo que tenemos que salir todos juntos, ¿no? Y esto igual va a generar, porque esto va a generar un ingreso en la banca, porque va a ser con un interés, ¿no? La banca igual se va a ver beneficiada en esto. ¿Ustedes proponen una tasa de banco? Nosotros hemos propuesto 3 a 4%, que sería lo interesante, ¿no? Ok, perfecto. Bueno, entonces estamos hablando de créditos de banco a baja tasa de interés. Los alquileres es el segundo punto más importante dentro de tu sector. En realidad el tema de los O pagos el del aguinaldo a los empleados salario. y Ah, el ya, salario. aguinaldos. Ok, Y entonces y el estamos tema de la hablando. comida. Bueno, ok, entonces estamos hablando de tres, de eso, esos son los tres pedidos más importantes, creo, Pablo. Entonces, y yo Eh, te quería hacer una pregunta y acá en uno de los mensajes que llegan a través de las redes sociales, eh, preguntan si ustedes están trabajando en alguna solución como, por ejemplo, hacer delivery seguro en esta época complicada, ¿no? De pandemia. Y si lo hacen, ¿cuál es el nivel de seguridad que ustedes otorgan o otorgarían a sus clientes si es que han pensado en este tipo de soluciones? Ya, bueno, en realidad hemos pensado este tema y estás recibiendo una mala reacción de la gente, porque la gente dice, entonces, ¿para qué hay cuarentena si tú vas a poder hacer envíos o vas a poder preparar comida y luego enviarla o alguna cosa así? Entonces, eso es un tema bien delicado para nosotros, pero también la gente tiene que entender que nosotros somos un motor económico. En Colombia, por ejemplo, en Bogotá, están funcionando los deliveries y ¿cuál es la hermenéutica? Funcionan los deliveries a través de las empresas de envío de motocicletas, ya sea Pedidos Ya, Yaigo, hay un sinfín de esas empresas, y nosotros trabajamos con la cantidad mínima de personal en diferentes turnos para que puedan llegar los productos sin que haya una visita presencial del cliente en el local, ¿no? O sea, de manera con todos los estándares de inocuidad y sanidad que se necesiten para trabajar dentro del local y solamente hacer los envíos en envases, obviamente, cerrados y sellados. Como cliente, ¿cuál es la garantía de que el agente emisor, restaurante, café o lo que sea, que le garantizaría al público de que realmente se cumplen con las estrictas normas de salubridad? O sea, hay una coordinación, hay un plan para trabajar con el municipio respecto a controles periódicos, semanales, diarios, no sé, o sea, porque esto no estamos en una situación convencional en que te da un carnet de sanidad y te dura un año y con eso estamos bien, ¿no? Creo que ese sería el principal problema a enfrentar, la desconfianza de la gente. Y si ustedes resuelven eso, pienso que ninguna persona podría oponerse, ¿no? De hecho, lo hemos hablado en casa y mi esposa, por ejemplo, me comenta, o sea, a mí me parece fantástico. Si me garantizan de que esto tiene controles periódicos y realmente es seguro, yo no tengo ningún problema. ¿Qué han pensado respecto a eso? Bueno, desde que comenzó la crisis del coronavirus, en los locales ya se ha tomado previsiones, ¿no? La alcaldía ha mandado memorándums indicando que teníamos que mejorar el sistema de uso de guantes, de barbijos. Ahora nosotros creemos que lo que tendríamos que hacer es la implementación de zonas para que los empleados lleguen al lugar de trabajo, bueno, se les haga una Que limpieza. haya un protocolo de Un seguridad protocolo antes de de limpieza y de ingreso y seguridad. salida de... Claro, exactamente, que haya ese protocolo, comiencen a trabajar y al finalizar su turno, dejen esa vestimenta, bajo otro protocolo a hacer, bueno, pase el protocolo de limpieza No, y de higiene. básicamente, por lo que entiendo, entonces serían protocolos internos, o sea, estaría un poco en la responsabilidad de las empresas el manejar adecuadamente todos los sistemas de salubridad o todo lo que respecta a esto, Básicamente. ¿cierto? Básicamente, porque sabemos que la alcaldía y peor el CEDES, o sea, no tienen la capacidad de personal para ir controlando la cantidad de negocios que existen. Nunca lo han hecho, no lo hacen en condiciones normales y
peor en esta condición, ¿no? Va a ser imposible, prácticamente imposible que lo hagan, ¿no? Veo que ese entonces realmente sería su principal escollo a la hora de pensar en implementar una, una reposición de flujo antes de la apertura de esta cuarentena. Sí, bueno, ese sería el principal problema y la aceptación de las autoridades, ¿no? Porque obviamente estamos viendo que hay muchas autoridades que están siendo intransigentes con el tema, no entienden cómo funcionan los negocios, no entienden cómo funciona, cuánto tiene que sufrir un emprendedor para llegar a abrir un negocio y cuánto cuesta mantenerlo el mes a mes, ¿no? Entonces, va por todo lado. En realidad, andamos muy preocupados con este tema los del sector, pero no sé, hay que seguir proponiendo ideas creativas, ideas nuevas para tratar de salir parados de este tema, porque en realidad, más allá de que solamente el tema sanitario nos va a afectar como país, el tema económico también nos va a afectar, porque si se cierran empresas en cantidades abrumadoras, significa más gente desempleada, significa menos pago de impuestos, y yo creo que lo que el país va a necesitar después de haber erogado $1.000 millones de un préstamo del Banco Central va a ser bien complicado recuperar. Estamos en el nivel más bajo de reservas internacionales, entonces estamos realmente mal. Y si no, si el Estado, si el gobierno no ve soluciones para nuestro sector, el sector productivo, obviamente esta crisis va a pasar de ser una crisis sanitaria a ser una crisis económica y bastante profunda, ¿no? Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Importante escuchar todo tu punto de vista respecto a los problemas que atraviesa tu sector en específico. Eh, Gracias por responder rápidamente a nuestro llamado y esperemos estar en contacto en otra oportunidad. Bueno, Enrique, gracias a ti. Me olvidaba, o sea, que antes de que nos despidamos, me olvidaba mencionarte un tema que también le hemos considerado en el tema impositivo, que era otro tema importante que no lo hemos mencionado en la conversación, pero sí hemos pedido que se rebaje, por ejemplo, el IVA al 6.5% y el impuesto a las transacciones al 1.5% por un periodo de 6 a 12 meses, que también es una parte importante de nuestra solicitud, ¿no? Esto va a seguir generando ingresos al Estado, pero nos va a dar un alivio económico en el pago de impuestos a nosotros como contribuyentes. ¿Ustedes proponen esa rebaja del IVA y el IT para su sector específicamente? No, yo creo que ya tendría que ser una rebaja general, ¿no? Para todos. Y yo creo que va a ser bastante funcional. Y ya han llegado rumores, ya han llegado voces de que están hablando que se va a bajar el IVA al 8%. Pero obviamente queremos que se efectivice en una norma, porque en realidad lo que hemos visto hasta ahora es que el gobierno ha dado normas paliativas para la gente más humilde, que obviamente es la que más necesita, pero se está olvidando, son muy cortoplacistas, no están pensando a largo plazo y creemos que hacer medidas a largo plazo en este momento y pensarlas para darnos una solución, porque estamos hablando de que supuestamente esta cuarentena termina el 15 de abril, que no creo. Lo que proponen ustedes con los impuestos es básicamente por la cuarentena, es igual a corto plazo y cerrado y pensado como una medida contra la pandemia o lo proponen a futuro. No, lo proponemos para que tenga una efectividad de un año, de 6 meses a un año por lo menos, para volver a recapitalizar las empresas, ¿no? O sea, las empresas que vamos a ser los verdaderos afectados en este tema, ¿no? Ok, Pablo. Bueno, tenemos entonces 4 puntos importantes en sus pedidos. Primero, está claro que reponer el flujo es uno de los puntos más importantes en todos los sectores. Ya lo hemos visto esta mañana con Tatresa Pets, empresaria en el rubro textil importador. Por el segundo punto, tú estás hablando básicamente de solo diferir el aguinaldo o pagarlo en la siguiente gestión. Ese es tu segundo pedido. El tercer pedido es el 50% del pago de los alquileres. Y el cuarto pedido es bajar el IVA al 6% y el IT al 3,5%, dijiste, o al 3%. No, el IVA al 6.5, o sea, al 50%, el IVA al 6.5 y el IT al 1.5%. Al 1.5, perdón, 3,5 sería más de lo que se paga ahora. Bueno, ok, muchísimas gracias, querido Pablo. Me queda claro todos los pedidos del sector. Te deseo la mejor de las suertes y esperemos que el gobierno los pueda escuchar, así como
a distintos emprendedores, micro y medianas y pequeñas empresas que están en la misma situación. Gracias por todo y me despido. Gracias, Ricky, por la oportunidad de poder conversar contigo y bueno, esperemos que todos salgamos bien parados de esto y que el país vuelva a funcionar normalmente. Así sea, que así sea. Bueno, señores, gracias por seguirnos una vez más en las charlas de 11 y 5 diarias. Esto es algo que lo vamos a hacer siempre, capaz de que cambiemos los horarios después de que este problema sanitario pase, pero espéranos siempre de 11 a las 11 de la mañana y a las 5 de la tarde todos los días para tener charlas con distintos sectores y con distintos protagonistas durante la crisis de la pandemia en Bolivia. Muchas gracias y hasta luego.